y me llevaba el Señor donde está una carta de los Romanos, y donde el apóstol Pablo enseñaba a una iglesia que no era judía, sino que la mayoría eran gentiles, y cómo él empieza a poner un orden. Amén. Dentro de lo que era la composición, de cómo tenía que coger la iglesia, se tenía que guiar la iglesia. Y bueno, yo he visto en esta mañana bien de compartir con vosotros algo que le llamaba el orden de Dios. Amén. El apóstol quiso un poco, así por encima, quiso mostrar a la gente que el cristianismo y el servicio es algo que están vinculados, y que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios somos tan importantes que el Espíritu Santo es el que llama, el Espíritu Santo y la misericordia de Dios es la que viene capacitando, y el Espíritu Santo es el que viene pues dándonos esos regalos del cielo, esos dones inmerecidos que el Señor viene dando y regalando a la iglesia. Pero no solamente tenemos que ser de aquellos cristianos que hemos recibido un don o que hemos recibido algo del Señor, sino que tenemos que seguir cada día, perseverando, porque de nada nos vale que tengamos algo precioso dado del cielo y que nosotros nos vayamos perfeccionando. Entonces, en este día la idea de yo estar aquí con vosotros es de traer a vosotros este aliento de que todos somos importantes, de que el Espíritu Santo ha venido dándonos a unos más, a otros menos, según nuestra capacidad intelectual. El Espíritu Santo lo sabe, pero lo que es importante es que te des cuenta que usted, como yo, como todos los que estamos aquí, somos trabajadores para el Señor. Dios tiene propósitos, y esos propósitos tienes que saber que se tienen que cumplir en tu vida. Entonces, cada día de tu vida, cada problema de tu vida, cada victoria, cada fracaso, es la forma que Dios elige para formar tu carácter, para formar tu personalidad. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Romanos, capítulo 12. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Así os exhorto, hermano, por la misericordia de Dios, que presentar vuestros cuerpos en un sacrificio que estáis viviendo, santamente, agradablemente ante Dios, que está en vuestra adoración verdadera. No adaptéis a este mundo, sino ser transfigurados por la renovación de la mente, para que designáis cuál es la voluntad y agradable, perfecta, y la voluntad de Dios. Por lo cual, por la gracia que me fue dada, digo que cada cual entre vosotros no piense más hartamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Porque así como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tenemos una función. Así son muchos y somos un cuerpo en Cristo, y cada uno de los miembros, los unos con los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úsese según la analogía de la fe, y si es de servicio, en el servicio, si es de enseñanza, en la enseñanza, el que es de exhortar, en la exhortación, el que es de compartir, que comparta generosamente, el que cuida de los demás con dedicación, que lo hace con misericordia y con alegría. Padre Celestial, Señor mío, en este día te quiero pedir que venga en este día tomando mi lengua, Señor, y que en este día venga edificando, Señor, tu iglesia. Doy gracias porque en este día, Señor mío, tú puedes hacerlo, Señor, porque tu poder, Señor mío, es limitado, Señor. Quiero presentarte aquí a mi hermano, Señor, y quiero pedirte que cada palabra, Señor mío, tú vengas amoldándola a su vida para que le hagan bien, Señor. Padre, ven levantando, Señor mío, que cada palabra sirva para levantar, que cada palabra sirva para animar, que tu palabra venga dando luz, Señor, y venga dando el entendimiento, Señor, para que nos demos cuenta que todos somos útiles, Señor. Gracias, Señor mío,
porque tú nos llamas al servicio. Gracias, Señor mío, porque cuando estábamos alejados, Señor, de todo lo que era la luz, Señor, cuando estábamos en tinieblas, Señor, tú nos llamaste, Padre. Ahora, Padre, te pido que tú me ayudes a predicar tu palabra con alegría, Señor mío, y que me sea fácil en este día pronunciar todo aquello que has puesto en mi vida. Amén. Como vemos, hermanos míos, el apóstol estaba hablando a los romanos, y como vemos, él decía: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando estaba hablando el hermano y quería ver cómo todos juntos formamos lo que es, todos los miembros, los unos con los otros, formamos lo que es la iglesia. Quería dar la importancia que tiene que sea uno el que enseña, porque siga enseñando, el que exhorta, pues que siga poniendo a cada cosa en su sitio, para eso es llamado. El que tiene servicio, ese don de servicio, que siga y que siga anhelando cada día servir al Señor con alegría. El que está para repartir, que siga dando con generosidad, porque estamos llamados, hermanos míos, a compartir y a dar con alegría. El apóstol Pablo decía estas palabras: por la gracia que me fue dada, por la gracia que me fue dada. Como vemos, él fue enviado, apóstol significa enviado, y vemos como él dice que lo que tenía lo tenía por gracia. Hermanos, nos damos cuenta que la misericordia y la gracia, como esta mañana ya se ha mencionado, son aquellos que Dios nos ha escogido por su pura voluntad. No sabemos lo que Dios ha visto en nuestras vidas, no sabemos lo que el Señor ha visto en nosotros, pero lo que sabemos es que Dios nos ha escogido, y esto no pertenece al hombre, sino esto le pertenece a Dios. Dios ha venido abriendo nuestros corazones, ha venido dándonos vida y reviviendo nuestro ser cuando estábamos muertos. Y todo tiene un propósito que es que la iglesia del Señor esté sirviendo, que la iglesia del Señor, todos los miembros unos con otros, seamos un cuerpo totalmente unido con la coyuntura, donde Jesucristo sea la cabeza, pero para que haya un cuerpo hace falta miembros. Y los miembros tienen que estar totalmente útiles, tienen que estar totalmente activos. Y tan importante es una cosa grande como una cosa chica en un cuerpo. Cuando un miembro se duele, que sea pequeño, todo tu cuerpo se duele. Y lo que estaba expresando el apóstol Pablo en este sitio es que, hermano, pido por la misericordia de Dios, exhorto o suplico, hermano, que presentéis cada día, que os presentéis cada día delante del Señor. Y vemos que el cristianismo es diario. El cristianismo es diario. El cristianismo es algo que es diario. Vemos como Dios va transformándonos, renovándonos. Yo los otros días me gustó la palabra de aquel hermano que vino compartiendo, que en un momento había unas barcas que eran muy importantes para seguir prosiguiendo hacia adelante, pero llegó un momento que ellos querían llegar al Pacífico, y llegó un momento que ya ellos creían que con la barca iban a cruzar de punta a punta, cogiendo el río, y llegó un momento que se apareció allí un monte muy alto, cogieron las canoas, subieron con las canoas y otra vez subieron con las canoas, y se dieron cuenta al final que las canoas ya sobraban, que tenían que coger unos caballos y que no podían perder tiempo llevando las canoas. Hay veces que nosotros queremos algo y estamos haciendo algo y vemos que no hemos provisto y hemos pensado hacer esto, pero vemos como es el Señor que tiene la última palabra. Es el Señor el que cada día nos va renovando. Y por eso, hermano, qué importante es una mente, qué importante es una mente que día a día se pone delante de Dios, que día a día no se adapta a las cosas de este mundo, sino que se adapta a lo que Dios va cada día obrando. Como vemos, el cristiano dependemos de Dios. Y cuando no dependemos de Dios, el Señor hace una y la otra para que nosotros nos humillemos. Porque el Señor, cuando buscamos a Él y buscamos su gloria y buscamos su presencia,
Todas las cosas que tenemos necesidad, el Señor las añade. El Señor no pasa, tú no pasas de manera que el Señor no te ve. El Señor siempre te está viendo. No cae un cabello de nosotros que el Señor no lo sepa. Cuando comprendemos que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que a veces no podemos imaginar cuán grande es el amor de Dios. Pero quiero decirte, hermano y hermana, que tenemos que confiar en el Señor. Y que estamos llamados al servicio. Y todo aquel que quiere servir, tiene que renovarse. Todo aquel que quiere servir, tiene que renovarse. Tiene que esforzarse. Tiene que vivir cada día adaptándose a las cosas que Dios quiere ir añadiendo a tu vida. Pero sin embargo dice, no nos adaptemos a las cosas de este mundo ni a las modas de este mundo, sino que nosotros vayamos renovándonos en el Espíritu para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. La única manera de saber lo que Dios quiere para nosotros es estar cerca de Dios. Y todo aquel que quiere servir al Señor tiene que ser un hombre de presentarse cada día delante del Señor diciendo, Señor, te necesito. Tú tienes para mí cada día esa palabra viva y eficaz que me alimenta, que me nutre el alma, y yo la necesito, Señor. Vemos que Dios dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Y lo que yo he podido en este tiempo descubrir en el año pasado, y yo creo que ha sido una cosa que hemos descubierto muchas personas, que no todo está en predicar. No todo está en predicar. El Señor, cuando estaba con una persona y aquellos que se creían justos y se creían buenos, lo veían con aquella persona, muchos decían, si supiera quién es esa mujer, no puede ser profeta de Dios. No puede ser profeta de Dios, se equivoca. Y una y otra vez decía, yo vengo a buscar y a salvar lo que está perdido. Yo vengo a los que tienen necesidad de médico, y yo he venido a los que están mal. Si hay algo que el Evangelio cambió para aquellos hombres religiosos y fariseos que se creían buenos, era que el Evangelio se les predicaba a los pobres. Y como vemos, hermanos míos, ese fue una de las cosas primeras que dijo el Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y dentro de ungir estaba hacer bien. ¿A quién? A los que estaban pasándolo mal. Bien, ¿a quién? A aquellos que estaban quebrantados, aquellos que estaban presos, aquellos que eran pobres. El Señor tenía un propósito. Y yo creo que el Señor, cuando dice que estuve preso y no me visitaste, que tuve hambre y no me diste de comer, vemos como el Evangelio no solamente es predicar, sino que hay servicio. Y el Señor vino a mostrarnos que el que quiera ser grande, y el que quiera ser grande, tiene que ser el que más sirva. Y hay algo que a mí el Señor me daba fuerte, y venía hablando a mi vida. Y lo más importante que hay en mi corazón en estos momentos, y lo máximo que hay en mi corazón, es hacer lo que el Señor quiere que yo haga. No está haciendo lo que yo creo que es mi voluntad, o lo que es lo que yo creo que es la voluntad de Dios, porque nos equivocamos, sino lo que Dios pone por delante para que haga. Y hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Y solamente lo podemos hacer cuando seamos personas con un corazón vivo, con un corazón abierto, con un corazón esperando que el Espíritu Santo nos venga hablando. Fijarse qué palabra más bonita cuando en Filipenses dice el Señor, haya en vosotros el sentir. O bueno, dicho Pablo que decía, haya en vosotros el sentir que había en Cristo Jesús. ¿Qué es el sentir que había en Jesús? El sentir que había en Jesús, la actitud que había en Jesús, era hacerse pequeño, no ser orgulloso, ser humilde y ser ejemplo en todo. Y yo creo que hoy en este tiempo lo que hace falta, más que todas las cosas, es ser sencillo, humilde
despojarse de todo lo que impida que nosotros tengamos para que podamos llegar a la gente. Y es por eso el Señor que viene pegándonos, golpeándonos y formándonos, porque el Señor lo que quiere es ver una iglesia que está abierta para salir, una iglesia abierta para servir. Y es por eso que ponemos el modelo que tenía Jesús. ¿Qué modelo era? Siendo rey, cogió, dice que se despojó de sí mismo, y la actitud era de hacerse esclavo o siervo, como queramos llamarlo. Amén. Y la verdad, hermanos, que estamos en los últimos tiempos y hicieron falta 800 años para que se cumpliera aquella profecía que dijo: sobre mi siervo y sobre mi sierva el Espíritu de Dios se derramaría. Amén. Y el Espíritu Santo, yo quiero decirte en este día que Dios quiere que haya en nosotros esa actitud que había en el Señor. Dice, extendiendo, y se consideró no aprovecharse de ser igual a Dios, sino se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos obediencia, vemos humildad, vemos que siendo grande y siendo Dios se hizo hombre. Y vemos que nosotros también tenemos que tomar esta postura de aprender, esta postura de dejar de ser señados por el Señor y que haya en nosotros esa actitud. ¿Qué actitud? De que tenemos que ir perfeccionándonos. Tenemos que ir perfeccionándonos. ¿Para qué? Para la obra que Dios tiene para nosotros. Cuando alguien está pasándolo mal y es un hijo de Dios que ama a Dios, siempre vamos a Romanos 8, te va a hacer bien, porque la palabra dice que los que aman a Dios, todo lo que le ocurre, todo es con un propósito. Y la verdad, hermanos míos, que Dios tiene sus propósitos en ti. Y hay veces que el hombre es tan cabezón y tiene tan dura la mente de servir, que como no estemos necesitados, como no estemos pasando por tormentas, como no estemos pasando por aflicciones, como no estemos pasando por quebranto, no clamamos a Dios. Y Dios está muy cerca, como dice la palabra de Dios, cerca del angustiado, del quebrantado. Pero cuando estamos quebrantados y nos rendimos delante de Dios, es cuando Dios viene revelando, es cuando Dios viene hablando, es cuando Dios viene mostrándote las cosas grandes y preciosas que tiene para ti. Cuando nosotros teníamos que buscar al Señor, teníamos que buscarlo cuando estamos bien, no solamente cuando estamos mal. Y es por eso que el hombre de Dios tiene que llegar a ser maduro, tiene que ser la mujer de Dios madura. Y es por eso que el Señor una y otra vez tenemos que pasar por pruebas y nos tenemos que sentir por lo bienaventurados cuando estemos pasando diversas pruebas, porque el Señor lo que está formando es tu carácter, lo que está formando es tu vida, lo que está haciendo es que tu vida se vaya perfeccionando, porque la voluntad de Dios es que al hijo que ama, pues se le disciplina. ¿Para qué? Porque Dios tiene muchos propósitos contigo. Vemos un siervo de Dios que no había quien lo aguantara, Moisés. Y vemos que terminó el ciclo de Moisés porque se le pasó una cosa, desobedeció a Dios. Y vemos que había un hombre que había estado detrás de Moisés, había estado mucho tiempo. Un hombre con testimonio delante del pueblo, un hombre firme, un hombre ahí al ministerio siempre con él. Pero fijarse, Dios solamente hablaba con el ministerio, Dios solamente hablaba con el líder. Y aunque era un hombre de Dios, todavía no había escuchado la voz de Dios. Cuando de momento, cuando este hombre tiene que coger y ya el servidor de Moisés se pone a un sitio, Dios tiene que venir hablándole a un hombre. Y después de 40 años que ya estaba formado, viene
apareciendo a él y empieza Dios a hablarle. Y le tiene que decir, esfuérzate. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con mi siervo Moisés, yo voy a estar contigo. Pero recuerda las promesas que yo le di a mi siervo. Y hermanos míos, las promesas de Dios sigan hacia adelante. La visión de Dios siga hacia adelante, hermanos. Lo hagamos bien, lo hagamos mal. La voluntad de Dios siga hacia adelante. Y yo quiero decirte en este día, a este hombre, aunque era un hombre ya valiente de por sí, en 40 años no echó un paso atrás y estuvo juntamente con él, pero tiene que decirle al Señor, no te olvides de la ley, no te olvides de la escritura, no te olvides de que tengas siempre buen ánimo, no te olvides de cada día hacer todo. Y cuando está hablando del todo, no está hablando de lo que yo quiero, sino de un todo. Y para ser un hombre de Dios y un siervo de Dios y una mujer que sirva a Dios con el ministerio más grande o más chico, que todos tenemos dones, tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Por eso el Señor le tiene que decir, esfuérzate. Y yo quiero decirte en este día, esfuérzate. Dios tiene propósito contigo. Dios tiene propósito con tu vida. Pero es necesario que viva una vida activa, no una vida pasiva. Estamos viviendo un tiempo, yo comentaba el otro día con un hermano, que hay mucha gente que se acostumbra a que se sienta en un sitio, se le lleve la palabra, se le lleve el estudio, y viven solamente de lo que se le está dando, de lo que se le está practicando, y se han acostumbrado al domingo y a que se le dé esa comida y a rumiarla toda la semana, pero por sí solo. Ni leen, ni buscan la voluntad de Dios para sus vidas, porque de esta palabra, es porque la enseñanza, y al final la iglesia se pueden llenar, pero lo importante, hermanos míos, es que la manada pequeña, la iglesia, estemos todos activos. Que tengamos en nuestras metas servir al Señor. Que nos demos cuenta que todo lo que el Señor viene y otra vez predicando a través de los siervos de Dios es con un propósito para tu vida. Por eso es tan importante que te des cuenta que eres útil y que para Dios eres importante. Pero no se puede estar sin seguir hacia adelante. Hay personas que pasan décadas. Hay personas que pasan años y años y años y no hay un cambio, no hay una transfiguración, no hay una renovación en sus vidas. Siempre tienen las mismas conversaciones, siempre están igual. Y el Señor quiere que el cristiano, seamos cristianos que vayamos en gloria, que vayamos siempre en aumento como la luz de la aurora. Pero para eso hace falta disposición. Cuando Jesús entró por aquella ciudad, y se le acercó a aquel hombre principal y llegó y se postró delante del Señor. Le dijo, mi hija se ha muerto. Desciende porque mi hija ha muerto. Fijarse qué fe tenía aquel hombre. Cuando llegó Jesús, después de estar muerta su hija, y le llegó a Jesús y le dijo, mi hija está muerta. Fijarse qué fe tendría este hombre. ¿Qué fe tendría este hombre? ¿Qué manera le llegó la palabra? Que se creyó la palabra de tal manera que para él era posible que Jesús descendiera a su casa y que su hija fuera resucitada. Vemos lo importante que es la palabra cuando nosotros le hacemos caso. Pero vemos como mientras que iba descendiendo había mucha gente y le apretaba, pero allí había dentro de aquella multitud, había una persona con necesidad, y aquella persona que tenía necesidad, vemos como aunque todos estaban allí, había una persona que dentro de su corazón decía, si yo toco ese manto, yo voy a ser sana. 12 años no pudieron ni los mejores médicos ni todo el dinero que ella tenía, pero al final ella puso en acción el confiar en el Señor. No quiero decir todo lo que se le podía pasar a aquella mujer si la reconocían,
porque vosotros sabéis muy bien lo que le podía pasar por tener esa enfermedad. Pero aquella mujer, como pudo, con mucho esfuerzo, ella tocó aquel borde y fue sana. Y le dijo a aquellos que están allí, he sentido que de mí ha salido poder. Y tiene que decir uno de los que estaban con él, de los apóstoles, Señor, si está la gente que te está apretando, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Porque de mí ha salido poder, hermano. Cuando nosotros creemos en el Señor con todo nuestro corazón y confiamos en el Señor y nos acercamos a Dios sabiendo que lo hay, sabiendo que puede darnos aquello y el galardón que necesitamos. Lo primero que el Señor se agrada. Y después que salimos delante del Señor con aquello que necesitamos. Dice que el que se acerca a Dios con fe, recibe. Amén. Pero hace falta que para recibir seamos personas que queramos recibir del Señor. Yo en este día te quiero decir, ¿cuánto tiempo hace que no piensas que tú tienes un propósito, que Dios te ha escogido con un propósito, que eres especial para Dios? Yo quiero decirte esta noche, esta tarde, que si eres especial para Dios, que si eres alguien importante para Dios, pero para eso hace falta unidad, hace falta que estés dentro del cuerpo, hace falta que estés dentro de lo que es la cobertura del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de la cobertura del cuerpo, tenemos la gracia, tenemos la misericordia y tenemos la mente de Dios, tenemos la cabeza de Dios, que es de la iglesia, y podemos vivir seguros que vamos a hacer y que vamos a poner nuestros dones al servicio del Espíritu Santo, al servicio del Señor. Amén. Yo me acuerdo de un hombre que, como fue Pablo, en su segundo viaje, él quería tirar para un lado. Y aquí nos damos cuenta que no es lo que tú te propones, sino lo que Dios quiere. Él quería tirar para un lado. Y el Espíritu Santo le prohibía tirar para aquel lado. Y otra vez él quería tirar para ese lado y se dio cuenta que el Espíritu Santo no se lo permitía. Y hay veces, hermanos míos, que nosotros queremos cosas que no son. Y esto le pasa al más grande hasta al más pequeño. Del más grande al más pequeño. Y vemos que el apóstol Pablo dice, voy a predicar y no me respalda el Espíritu Santo. Voy a hacer cualquier cosa y me quedo sin palabras, me quedo mudo. ¿Qué me pasa? Y bueno, vino el Espíritu de Dios, el Señor hablándole por sueño. Y al instante el Señor le vino dando claridad, porque se sentiría muy mal. Imaginarse un hombre que después de tanto tiempo, en su segundo viaje, se encontraba que no le daba, que no tenía para dar. Pero el Señor al instante, durmiendo, le mostró a un macedonio, le mostró a un hombre que decía, pásate para Macedonia. La voluntad de Dios era que tirara para Europa. La voluntad de Dios no era que tirara para aquel lado, la otra parte de Rusia, no, era para Europa. Y nos damos cuenta que tú estés aquí no es una casualidad, es la voluntad de Dios. Que tú estés en este lugar no es porque tú has querido, sino porque el Señor lo ha permitido. Y que el Señor tiene algo, el por qué tú estás aquí. Vemos que al instante, cuando se dio cuenta que el Señor lo llevaba para otro sitio, dice que al instante todo le fue bien. El viento dice que cogió una barca y se fue a un sitio y dice, bueno, yo espero en el Señor. Si el Señor me lleva aquí, aquí va a ocurrir algo. Aquí tiene que ocurrir algo. Y dice que mientras que estaba allí vio un grupo de personas que estaban allí y estaba orando y dijo, ahora es la mía. Ahora es la mía. Aquí predico yo a este grupo de mujeres. Aquí predico yo el Evangelio. Aquí predico yo el Evangelio de Jesucristo. Aquí anuncio yo la palabra del Señor.
Ahora yo sé que me va a respaldar. Dice que cuando empezó a predicar, había una mujer que era vendedora de púrpura. Dice que el Señor se llamaba Lidia y que al instante el Señor abrió su corazón. Amén. ¿A cuántos sitios nos quiere llevar el Señor? Que si nos pusiéramos a pensar, a veces ni nos lo imaginamos. Que yo me iba a pensar que yo iba a coger de nuevo mi guitarra. Llevaba la guitarra casi 10 años allí o más, o 15 sin tocarla. Allí la guitarra en un sitio, mi vieja guitarra. Y bueno, ya con hijos músicos que saben tocar, que lo hacen todo como si fueran ángeles. ¿Yo qué hago allí aporreando una guitarra? Eso es lo que yo pensaba. Eso es lo que yo pensaba. Y le puedo decir a usted que me siento bendecido de coger mi guitarra de nuevo, empezar a cantar al Señor y ver cómo hace bien a la alma. Hay veces que tú tienes cosas en tu casa, hay veces que tienes cosas ya olvidadas, que tú eres especial para esas cosas, porque en un tiempo la has tenido, que la has dejado dormida. Y el Señor quiere venir en este día diciéndote, tú tienes mucho de mí, tú tienes mucho que dar, porque yo te he dado por la misericordia, por mi gracia, te he dado dones, te he dado talentos, te he dado cosas preciosas para que las pongas al servicio de mi iglesia, cosas que para ti te son fáciles. Hay veces que Dios nos sorprende, buscamos las cosas que no nos convienen y tenemos muchas cosas alrededor de nosotros que ya las tenemos y que podemos hacer bien a los demás. Por eso, yo quiero decirte en esta mañana, Dios te necesita. Dios te necesita. ¿Quieres entrar dentro del plan de Dios? ¿Quieres entrar dentro del plan de Dios? ¿Quieres ser una mujer y un hombre activo? ¿O que ya lleva muchos años de evangelio y ya crees que el Señor ha terminado contigo la obra? ¿Crees que Dios ha terminado contigo la obra? ¿O crees que todavía el Señor tendrá que perfeccionar? Yo vengo hablando este día. ¿Quieres que Dios te siga perfeccionando? Porque a mí me hace falta cada día que Dios me perfeccione. Además, yo cada día me siento mal, peor, cada día más torpe, cada día más, perdonadme, con mi lenguaje, más tonto. Más tonto. Ahora la cosa de 5 o 6 días oraba yo a un grupo de mi hermano y decía, oye, orad por mí porque cada día me cuesta más trabajo predicar. Cada día lo que antes me parecía fácil, ahora no puedo. ¿Qué me pasa? Hermano, orad por mí. Orad por mí. Orad por mí. Y es que una y otra vez tenemos que volver a la rodilla y tenemos que decir, dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. ¿Quieres vivir dentro del plan de Dios, dentro de la iglesia? Y yo te pregunto en este día, ¿quieres vivir dentro del plan de Dios, dentro de la iglesia? Pues para eso, dice la palabra, que el que enseñe, te tienes que dejar enseñar por el que enseña. Amén. Y el que preside, sabemos que nuestro hermano Miguel, te tienes que dejar llevar por la palabra o por el consejo o por lo que venga de la parte del Señor al que está ministrando este sitio. Amén. No lo que tú pienses, sino es lo que Dios piensa. Dios no habla a los llaneros solitarios. Eso es una mala doctrina. Dios trabaja al cuerpo. Dios trabaja dentro del cuerpo y trabaja a través de los ministerios. Y los ministerios son los que perfeccionan la obra de los santos. De orden. Que recibe una palabrita, una rema, darla. Pero bueno, antes de darla, pregúntale al siervo. Amén. Porque tenemos que examinar las cosas y muchas veces hay mucha humanidad de nosotros y queremos hacer bien y a lo mejor hacemos mal. Y bueno, y si piensas ayudar a alguien, yo una vez le ayudé a un hombre. Estaba y me dio el Señor, me dio un golpe el Señor y digo, qué bien me ha sentado el golpe del Señor. Había un muchacho y yo pues compraba mucho
como yo antes trabajaba en lo que era en el comercio, pues veo un muchacho y veo que compraba unos conjuntos, los compraba a como yo los vendía. Y dice, Enrique, ¿tú cómo puedes vender a esos precios? Digo, hermano, si es que yo los compro a 5 euros, es normal que los venda a 15, ¿no? Hermano Enrique, pero se me cuestan a mí esto. Bueno, voy a cobrar un dinerito, y cuando eso me viene en busca tuya, digo, encantado, te viene en busca mía que yo te llevo y te compro lo que te haga falta. Para eso tienes aquí a tu hermano. Bueno, a la mitad de la mañana, digo, si tengo yo mucho en mi casa, lo llevo a mi casa, le hago una comida, mi mujer le hizo una paella. Digo, bueno, cuando cobre el paro, viene y me paga. Y no te preocupes, Enrique, no te preocupes. Bueno, me escogió los colores. Venían 4 colores, me escogió los colores. Eso fue de entrada. Me escogió los colores, me dejó los colores que no se vendían. Le di de comer. Bueno, como nosotros los comerciantes vivimos al día, mi mujer cae mala. Bueno, mala no, que estaba embarazada, pero se le subió la tensión. 15 días en el hospital. Con la tensión, ni un durito. Digo, bueno, el muchacho ese me tiene que pagar los conjuntos. Me da por ir a su casa. Me lo encuentro que había hecho las maletas. Y lo encuentro que estaba cogiendo la ropa que yo le había dado. La encuentro y se la llevaba para Palma de Mallorca. Y no te preocupes, hermano, si te voy a pagar. Digo, pero hermano, pero si no me has pedido ni la dirección ni el teléfono. Y te vas para Mallorca. ¿Cuándo me vas a pagar? Y dice esta palabra, ahora me di cuenta que no eres un siervo de Dios. Y qué bien me vino ese azote, qué bien me vino esa paliza. Me dijo en mi cara que ahora se daba cuenta que no era un hijo de Dios, que no era un siervo de Dios. Y le digo yo, sí, porque cuando una persona anda en desorden, cuando una persona anda malamente y nosotros queremos ayudar a alguien, tenemos que preguntarle a su pastor, tenemos que preguntarle al entorno que hay alrededor por qué tan mal está esa persona. Y hay veces que vamos por delante del Señor, queremos ser muy buenos, no dejamos que el Espíritu Santo venga dándole leña a la gente. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y es que, hermanos míos, tenemos que dejar que Dios haga la obra. No puede haber un hombre de Dios, una mujer de Dios, que le falte un cachito de pan. Pero si es así, el Señor lo permite, porque el apóstol Pablo pasó hambre, el Señor tendrá un propósito. El Señor sana, sí, pero el apóstol Pablo pasó también por enfermedad y por angustia. Y todo tenía un propósito, y era formar el carácter del apóstol Pablo. Y lo que nos ocurra en nuestra vida, lo que nos ocurra a nosotros, todo tiene un propósito y todo tiene un porqué. Amén. Queremos servir al Señor, tenemos que decir, me voy a activar. Me voy a activar. Tienes que proponer en tu corazón agradar al Señor y decir, ya no como malas comidas del mundo, como dijo aquel hombre, yo voy a consagrarme para el Señor y voy a proponer en mi corazón a agradar al Señor. Si quieres servir al Señor, tienes que proponerte en tu corazón servirle, como en lo mucho, como en lo poco. Amén. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos da más. Amén. Trabajar en grupo. ¿Te cuesta trabajo trabajar en grupo? Te pregunto yo ahora. ¿Te cuesta trabajo trabajar o cooperar en grupo? Es muy importante trabajar en grupo. Si queremos que las murallas se caigan y queremos que el Señor, porque el Señor con quien trata es con el siervo. Y recibe el siervo la estrategia
Y el pueblo tiene que obedecer, y el pueblo tiene que hacer, y cuando tiene que hacer, hacer, y cuando tiene que callar, callar. Todo tiene su tiempo. El grupo tiene que ir coordinado. Si Dios te quiere decir, ¿te quieres coordinar conmigo? ¿Quieres trabajar conmigo en grupo? Yo te hago esta pregunta en este día. ¿Quieres trabajar en grupo? El Señor quiere que trabajes en grupo. Amén. Y bueno, el Señor quiere que te diga, ¿quieres gozarte? ¿Quieres gozarte conmigo? ¿Quieres gozar de lo que yo tengo para dar? ¿Quieres ser participante y quieres dar? Como imaginarse el Señor allí predicando, le llega uno y dice, Señor, que mira que llevan aquí, que no tienen para comer, que tienes que despedirlos, que vayan a comer, que vayan a comprar, que no tienen para comer. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno aquellos que, sin tener nombre, que no aparece en la Sagrada Escritura, ni tienen nombre, aquellos que ofrecieron sus panecillos. Qué bueno, ofrecieron los panecillos que tenían. Y aquellos panecillos y aquellos pececillos hizo que el Señor le dijera, organizarlo en grupo de 50, organizarlo. Y yo me imagino aquí los que no tenían fe. Y yo me imagino aquellos que tuvieron todo la fe del mundo y tenían 2 cachitos de pan y se los dieron a los apóstoles y los pececillos. Y me imagino aquellos que estaban allí sin fe. Y el Señor, ponerlo en grupo, ordenarlo. El orden de Dios, que yo lo que yo le quería predicar, el orden de Dios. Y los pusieron en grupo de 50. Cuando Dios los repartió, cuando Dios los bendijo, cobraron. Y quiero decirte que hace falta hombres con poco, pero que lo quieran ofrecer a la obra del Señor. Yo te digo en este día, ¿tienes poco? Pues ese poco lo quiere el Señor. ¿Qué tienen nada más? 2 pececillos, son insignificantes. El Señor los quiere. Amén. Quiere que tú entregues todo lo que tienes. Amén. El Señor lo va a multiplicar. El Señor se va a encargar de multiplicarlo y el Señor se va a encargar de hacer la obra. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que yo la haré prosperar. Yo la haré prosperar. Es el Señor que viene este día hablando tu vida. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Pero deja que la palabra haga efecto en tu vida. Deja que la palabra lleve ese fruto para nuestro Señor. Que el Señor se bendiga. Bendiciones.